Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y no hay duda que el escenario que hemos tenido en los últimos días, en las últimas horas, en cuanto al tema de combustible y las tomas de carreteras, por supuesto que en un país que vive en zozobra como Honduras, cualquier cosa, y esto no es cualquier cosa, pero hay elementos mínimos que generan zozobra. No digamos cuando se habla de un desabastecimiento de combustible o cuando se habla de que están tomadas las carreteras y no van a llegar a la capital de la República alimentos, que no van a llegar el propio combustible, que no va a llegar lo necesario para una vida normal de los hondureños, de los capitalinos y de las personas en todo el país. Es importante poder aclarar algunos conceptos del por qué se han generado este tipo de situaciones, sobre todo cuando ya se conoce que hay un acuerdo entre el gobierno y los transportistas de carga pesada. Eso es un factor, pero el factor, lo mencionábamos también en las últimas horas en el análisis de los especialistas, el factor del empresario, del gasolinero, es importante poder conocer de sus consideraciones, poder tener detalles de cómo funciona esta dinámica para poder entender el asunto y poder ir teniendo ya luces respecto a cómo se puede estabilizar la situación. Quiero darle la bienvenida hoy acá en Voces de un Diálogo al ingeniero Juan Carlos Segovia, que es el presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleos de Honduras, la DIPE. Mucho gusto, un placer. Gracias, Alan, por la invitación. Sí. Okay. Y aquí, pues, atendiendo un programa que se dio el día de ayer y por alusión, pues, o sea, le pedí al canal que, pues, si podía acercarme y aclarar algunos conceptos, algunos elementos que yo creo que son necesarios para entendimiento de la población y el consumidor, todo relacionado a la industria del combustible. Muy bien, la toma de las carreteras se da porque hay una queja que es pública, ha sido evidente, de parte de los transportistas de carga pesada y que no están de acuerdo con cuánto les pagan. Ellos piden $1.24 por cada kilómetro recorrido y me gustaría escuchar la versión de ustedes en relación a este tema. Perfecto, mira, yo creo que es importante también que entendamos cómo es la industria, porque así se le llama a la industria de hidrocarburos, a la importación, al almacenamiento, distribución, transporte y lo que son las estaciones de servicio. Básicamente hay tres empresas importadoras, hay algunas muy pequeñas, que son las que conocemos, la Texaco, la Puma, y la UNO, son las compañías que abastecen prácticamente el 100% del combustible en el territorio nacional. Después, estas mismas compañías tienen sus terminales y después está de las terminales el sector del transporte. El transporte, que es el que nos acoge, pues uno de los temas más importantes que nos está acogiendo ahorita, también es un sector independiente, normalmente independiente, lo manejan la TRAPE, ¿no? O sea, hay inversionistas ahí, la preside el señor Edgardo Menéndez, y después estamos el sector gasolinero, que es al que su servidor representa. Sí. O sea, yo represento al sector gasolinero y es importante eso, ¿por qué? Porque y aclararlo también, que las compañías en su mayoría no son propietarias de las gasolineras. Los propietarios de las gasolineras somos pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios. Digo medianos porque hay algunos que otros que tienen más de una, dos o tres estaciones. Pero, y somos hondureños, o sea, no, la inversión es 100% hondureña. Sí tenemos una relación con algunas de estas compañías, pero es más que todo como una franquicia, okay, más que si ellos tienen relación comercial con eso. O sea que la franquicia, por ejemplo, Puma, no es que pertenece a Puma, sino que ahí hay un acuerdo. Es un acuerdo de suministro, okay, y uno pues obtiene lógicamente algunos beneficios por ese convenio, firma años de compra, si se le puede decir, de combustible, y ahí se establece una relación comercial. Pero eso es importante porque sí se escucha o a veces se confunde de que estas mismas compañías son las que manejan las estaciones. No es que no hay compañías que tienen sus propias estaciones, sí, pero es la minoría, no es la gran parte. De hecho,
nosotros aglutinamos alrededor de casi 300 estaciones de las 500 actuales. Hay gente que no es asociada a la asociación, pero sí somos empresarios. Eso es importante de inicio yo, Alan, porque me preocupa un poco en la parte del programa ayer que se entendió, o por lo menos así lo entendí yo, de que eran las mismas compañías. Con el asunto del transporte, sí, en lo que sucedió en el Durazno al mediodía del día lunes de esta semana, era algo que lo inició este sector del transporte de carga pesada, no lo inició el sector del transporte de combustibles. ¿Qué es lo que sucedió? De hecho, ellos lo hicieron pacíficamente, o sea, ellos no en ningún momento cortaron el flujo de carro vehicular liviano, todos pasaban. Y lo que sucedió es que al venir las pipas, como le conocemos aquí, o las cisternas, de una u otra manera se fueron alineando y se fueron poniendo sumando a este sector porque definitivamente tenía el espacio el carro liviano, pero se miraba el peligro de que la cisterna pasara. Menciono esto porque así inició, no fue como terminó, pero así inició. ¿Y por qué lo comento? Porque el sector, según la información que yo tengo, ese eslabón de esa industria que es transporte, según la comunicación que nosotros tenemos de parte de su presidente, Edgardo Menéndez, la tarifa sí se le está pagando a ellos, a la gente del transporte de combustible, según ley. Eso es ley. Y cuando digo que es ley y hay que respetarla, deberíamos de hacerlo todos los sectores, o sea, todos, o sea, sin excepción. Pero yo estoy aquí para defenderlo a mi gremio, sí, y a lo que me corresponde de lo de la industria y porque me lo han manifestado. Porque los gasolineros no tenemos transporte tampoco. O sea, nosotros no es que no existen, pero es muy poco gasolinero tiene sus propias pipas, digamos. Sus propias pipas. O sea, requieren de su contratación o contratación directa de personas que transportan. Hay varios modelos de contratación, pero normalmente, y la ADIPE llega hasta, únicamente representa gasolineros, no a gasolineros con transporte. O sea, si hay un gasolinero que tiene transporte, pues esa es otra empresa. Aceptamos la afiliación de la estación de servicio, pero no la del transporte. Okay. Entonces, eso es verdad. Entonces vamos hilvanando cómo funcionan las cosas. El transportista, él tiene un convenio o bien con las importadoras, muy pocas veces con el gasolinero, pero nosotros hemos entendido, y así lo hemos hecho, respetar la ley, porque no es cosa de que si a mí me gusta o no me gusta, no es una cosa que dice puede pagar hasta tanto, dice páguese tanto. ¿Me explico? O sea, okay. Entonces, una pregunta, entonces, para ir puntualizando sobre ese tema. Muy bien, es toda una dinámica, el tema relacionado con la contratación del transporte del combustible. Ustedes son gasolineros, ustedes no tienen una asociación de transportistas de carga, claro, con quien tienen que negociar nada. Solo cumplir la ley, pagar el 1.24. A quien le toque. O sea, a quien ustedes contratan. A quien se contrata, es minoría el gasolinero que contrata transporte. Pero una pregunta puntual, ¿ustedes pagan entonces el 1.24 de dólares? Es que tenemos que, o sea, estamos regulados por el Estado. Mira, nosotros, los gasolineros, estamos regulados por el Estado. O sea, tú no puedes comprar un galón que te cueste un centavo más. En Tegucigalpa tiene que costar exactamente independiente a la estación que tú vayas. La Dirección de Hidrocarburos vigila permanentemente de que eso se cumpla. Y aquí no hay opción. Claro, no soy yo el que maneja el tema, pero consultamos. Es el señor Edgardo Menéndez el que te puede respaldar lo que yo digo. No, puede ser. Él es la contraparte. Él es la persona indicada para responder si se le paga o no pero correctamente. Otros gremios, otros sectores. Pero todo relacionado con la industria, con los importadores, porque las pipas única y exclusivamente sirven para transportar combustible. Pero una pregunta, los afiliados a la DIPE, si usted está en la capacidad de afirmarme o de confirmarme que pagan lo establecido por la ley, los afiliados a la DIPE.
O sea, cuando yo pago el galón, ahí va el transporte, que el valor del transporte que dice cuánto se le tiene que pagar al transportista. Nosotros le pagamos a la compañía y después la compañía lo que hace es pagarle al transportista. ¿A qué compañía se refiere? A todas, a la Puma, a Uno y a Texaco. Okay. El gasolinero, Okay, vamos a ver. O sea, yo como gasolinero, pongamos un ejemplo, a mí me llega una pipa y que el galón cueste 80 lempiras, o 90 lempiras el costo. Yo tengo que hacer un cheque por un valor de 80 o 90 lempiras, pero ahí va incluido el transporte. Yo se lo pago a esta compañía, a la compañía con la que yo asumo, porque así funciona el mecanismo. Y normalmente hay varios esquemas. Hay esquemas que son el precio en la estación, el precio que se llama precio así, el precio allá, pero el más común es ese. Y viene después las compañías importadoras y lo que hacen es pagarle al transportista, que lo que yo tengo entendido y que me lo han manifestado y lo pregunto permanentemente es que sí se hace. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Y voy a decir aparentemente para no cometer al transporte de carga pesada no se le ha estado cumpliendo. Y es ahí a donde, claro, miran y el COEP aquí y el COEP allá y nos meten a todos los empresarios en la misma canasta cuando no tenemos, o sea, por lo menos nuestro sector no tiene resuelto ese problema. Claro, las pipas se paran, se intenta de que pasen, pero los muchachos que estaban ahí en el Durano dijeron que no iba a pasar nada de pipas de combustible. Y es parte de la lucha, pues. Complicado, porque después vamos a hablar de lo que ha implicado ese tema y cómo les ha afectado no solo a ustedes como empresarios, sino también al pueblo hondureño y todo lo que se ha generado. En un momento podemos entrarle a eso. Me gustaría que cerráramos este capítulo relacionado con la lucha. Entonces usted me dice que el sector que usted representa no tiene problemas con los transportistas de carga. No. O sea, no están protestando por ustedes, particularmente. No, es que no tiene. Primero, como vuelvo y repito, es la ley. El que no lo está cumpliendo está infringiendo. Ese término, eso es muy bueno. Bueno, y escucharlo de usted me alegra. Por supuesto. O sea, quien no está pagando es que está infringiendo la ley. Porque sí que es ley, pues. Buen punto. Mira, como empresario, yo puedo estar a favor o en contra de una disposición legal. Okay. O no, o sea, como cualquier persona. Pero si es ley hay que respetarla. Y punto. Ahí que, o sea, no tenés espacios. Es que no dice tampoco puede pagarse hasta, sino dice páguese tanto. Es fijo. Y eso hay que cumplirlo. Sea yo representante o sea parte del COEP, hay que hacerlo. Y el que lo incumpla, infringe. ¿Y hay gasolineros que incumplen en ese momento esa disposición? Mira. ¿Y sabe por qué tengo que preguntárselo? Estoy obligado a preguntárselo porque usted representa un sector que cumple. Es como el que paga impuestos. Si yo pago impuestos, por eso es que no tengo ningún problema en reclamar y presento mi declaración sin ningún problema. Mire, yo pago mi impuesto sobre la renta, pago el impuesto sobre la venta en cada producto que compro, pero hay quienes no. Entonces no me pueden poner a mí en el mismo costal de los que infringen la ley. Retomo esa forma que usted me lo dice y no pueden meterme bien en ese costal. Muy bien. Perfecto. Pero si hay otros que no lo hacen... Bueno, pero ahí mira, si no lo hacen, es bien fácil. Bueno, yo si soy transportista, si me dice que me va a hacer 1.24, ¿por qué voy a aceptar uno? Bueno, pueden ocurrir un montón de cosas ahí, ¿verdad? Pero yo como transportista soy el primero en denunciarlo, pues. Porque si no, no te das cuenta tampoco. O sea, yo tampoco puedo meterle las manos al fuego por alguien de repente que ha hecho una negociación turbia si uno de los dos o el afectado no lo denuncia o por algún temor que no suena, pero lo que yo tengo entendido, vuelvo y repito, con quien yo tengo comunicación es con su representante gremial, que es Edgardo Menéndez. Y si Edgardo a mí me dice que sí, nosotros estamos cumpliendo, lo único que me queda es creerle. O por lo menos en su mayoría. Por supuesto, lo que pasa es que vemos reflejado otra cosa en la práctica, porque la protesta es una realidad. No, pero la protesta viene de carga pesada. De carga pesada. No es de combustible. Muy bien, pero eso es que, recuerde que como cuando se da una acción... Sí, no, pues... no, es que ahí si no se dan este tipo de aclaraciones,
o si no se dan ese tipo de dar a conocer, creo yo, de cómo funciona el proceso. Lo que sucedió, mira, lo que sucedió y se le advirtió a las autoridades es que se dejó pasar mucho tiempo. Eso era bien sencillo. Eso no y te lo tengo que expresar así porque es lo que siento. O sea, cuando uno se da cuenta de esas cosas, tú miras una fila de 20 carros, 50 carros y tú dices, y aparte como no estaban obstaculizando nada, y uno iba escuchando, entonces uno se apropia de eso y dice, bueno, tienen razón, pues. O sea, si no se está cumpliendo la ley... Es una causa justa. Es una causa, exactamente, es una causa justa. Entonces tú te acercas, pues, pero no dejas pasar 48 horas, 60 horas. Que ahí venía inclusive, no sé si venía, me imagino que sí, producto perecedero, producto que tú tienes que ir al supermercado a comprar, combustible, que con un peligro terrible. Mira, la gente... Yo lo he manifestado, pero tener una pipa de estas aparcada en un lugar que no está certificado, porque esas cosas cuando salen de una terminal, salen con sellos y tal, y tienen que tener una velocidad constante, tienen que estar certificada la carretera, a su llegar de destino, descargar, regresar, y es una ruta que no puede salirse de esa ruta. Porque está monitoreado, porque lleva combustible. O sea, eso es peligroso, inclusive hasta por el que quiera pasar por el lado de ella, no se puede parar. Y cuando tú ves esa cantidad de pipas aparcadas, esa preocupación es real. Y nosotros tratamos de, señores, autoridades, acérquense, y tardaron mucho. O sea, tardó mucho eso. Bueno, en lo que se desencadenó ayer, pues, o sea, ayer ya la cosa se puso muy fea. Bueno, y en el monitoreo que estamos realizando de la jornada de hoy, a pesar de haberse alcanzado un acuerdo supuesto con el gobierno, se reportan algunos sectores, particularmente en el norte, donde todavía continúan las tomas, pues. Bueno, o sea pero me llama la atención lo que usted señala, de que es que dejaron correr mucho. Mire, ¿sabe qué grave problema tenemos en Honduras? Que pocas personas, por lo menos en el gobierno, saben resolver problemas. Mire, cuesta resolver problemas no es fácil. Por eso es que cuando se integra un gobierno, ¿por qué ustedes funcionan bien? Porque ustedes funcionan casi perfectamente. Porque ustedes saben que donde hay un error, en el acto sustituyen a la persona, al equipo o lo que corresponda para que funcione bien. Pero para que funcione bien, primero tienen que conocer cuál es el problema y cómo solucionarlo. Okay. Porque si no, no los vas a poder. Es lo que sucede actualmente. Habrán gente muy bien intencionada, pero poco conocedora de los temas. Sí. Y no invitan. O sea, si somos sectores que estamos involucrados, lo que tú menos esperes es que te inviten para ver a una mesa de diálogo. A una mesa de diálogo, okay, para que te digan y te pidan opinión o decir, bueno, nosotros tenemos, esa es una asociación que tiene 60 años. De estar mucha experiencia. Con mucha experiencia, con mucha historia, con mucha documentación, con muchas crisis que hemos pasado en todos los tiempos, que creemos que podemos apoyar, pero no nos llaman. O sea, eso es, nosotros nos ofrecemos. Lo que pasa es que ahí tengo que decirlo, discúlpeme, tengo que decirlo. Lo que pasa es que no solo este gobierno, los gobiernos acostumbran a tratar de arreglar el asunto. Encierran al gremio que está en conflicto y ellos tienen sus mecanismos de resolver los problemas. No estoy juzgando a nadie, solo digo que ellos tienen sus mecanismos de resolver los problemas. A veces les pega, a veces no les pega. Y como les falta talento y capacidad usualmente a los gobiernos para resolver problemas como Dios manda, entonces ellos tienen un mecanismo muy particular de resolver los problemas. Por eso es que pero son mecanismos que resuelven el problema hoy. Se apaga fuego, le digo yo. Exactamente. Entonces, bomberos. Así como en su ámbito. Son apagafuegos, pero no resuelven el problema de forma integral, de forma definitiva. De raíz. Exactamente. Entonces, a eso es que nos enfrentamos. Pero sí les ha perjudicado, entiendo. Totalmente, ¿no? Y perjudicado no solo... Bueno, nos hemos referido a la capital principalmente porque es a donde está el 95% de la problemática, pero el efecto dominó que tiene esto, lógicamente, ya impactó en el norte, o sea, ya en las terminales todavía hoy, o sea,
continúan las tomas, ya no están relacionadas supuestamente al tema de transporte, porque aparentemente ya está solucionado, pero se activaron otras tomas o otras protestas que han paralizado ya el combustible, y se empezaron a ver problemas en Olancho, en Oriente, en Choluteca, y todavía Tegucigalpa no está abastecida. Están en ese proceso, pero no está abastecida. Muy bien. Y bueno, se va a poner complicado porque hoy el presidente de la República anunció que se viene un despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para garantizar la protección a la propiedad privada, que eso vamos a hablar un poco más adelante. Eso es lo que ha dispuesto el presidente de la República hoy. O sea, ya un despliegue en materia de seguridad para garantizar el respeto a la propiedad privada, que no ocurra lo que se dio ayer. Pero es que es importante, mira, te voy a hablar como ciudadano. Cada quien tiene el derecho de manifestarse. Pero el problema es el vandalismo y el saqueo. Porque cuando ya tú pasas de la manifestación, aunque esté paralizada, cada quien vuelve y la autoridad que vea cómo hace, porque el libre tránsito también es un derecho. Pero cuando eso se degenera y ya tú vienes y dañas la propiedad privada, ya te pasas a otro nivel. Ya es porque el agredido ya empieza y erróneamente a culpar a un sector o a un político o a este y aquello, y no necesariamente es así, porque como dicen, unos a la bulla, otros a la cabulla. A veces aprovechan, porque delincuentes hay en todos lados. Esta gente aprovecha y sale y vandaliza, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado en diferenciar una con la otra cosa. A lo que el empresario, lógicamente, le impacta muchísimo los paros, porque económicamente no al empresario como tal, porque tampoco hay que verlo en un contexto general. Todo el mundo pierde, aquí todo el mundo pierde, pero entiende también las cosas y por qué están sucediendo. Pero cuando ya se pasa al vandalismo y a los saqueos, entonces eso ya es bien preocupante. O sea, ya, ojalá eso que tú acabas de leer ahí, que en efecto sea para proteger la propiedad privada. Y que no vaya a upar el asunto. No sacar... Es que yo siento que, de nuevo, yo insisto en eso, que hace falta talento para resolver Hace falta, es correcto. Talento. Entonces, como no hay talento, le doy palo y gas para que entiendan. Pero me decía una autoridad el otro día platicando con él, y me dice, es que mira, si los jóvenes de los 80 hubiesen tenido esta energía que tienen los de hoy, sí, hubiese habido menos desaparecidos. Me lo dice muy pragmáticamente. ¿Por qué? Le digo, es que estos de hoy tragan gas en paleta, no le tienen miedo a las balas de goma y no le tienen miedo a la bala viva. Me impactó eso, pero es cierto. O sea, yo creo que acá, si se aplicara un mecanismo de talento, lo que pasa es que este gobierno no había estado a prueba con un montón de situaciones que quizás son normales, que ocurrieron en el pasado. Correcto. Entonces, como todo el mundo se enmarca en una situación que yo creo que es muy política, de decir fuera jo, pero es que en otros gobiernos no se necesitó ninguna consigna. Incluso para sacar a un presidente, no ocupamos una consigna, no ocupamos una causa, un motivo, no, circunstancias quizás peores que estas. Entonces hoy tenemos un escenario donde se presume que lo que va a componer el país, y me preocupa eso, es que es el fuera jo. Cuando, muy bien, si fuese ese el caso, el señor puede dejar hoy el poder, y la pregunta es, ¿qué Honduras vamos a tener mañana? Bueno. Si Mel Zelaya dejó hoy el poder, bueno, lo sacaron, al día siguiente, ¿qué tuvimos? Bueno, por delante, 7 meses duros para Honduras. Es más, no solo 7 meses, años, que yo creo que todavía hoy no se ha logrado recuperar Honduras de lo que ocurrió en el 2009. Y al final creo que tiene que prevalecer el criterio del interés común. ¿Y qué es el interés común? Y me agrada escucharlo de usted. Que no solo es el daño que le puedan causar a su gremio o a sus negocios.
Es que a la larga, hoy comienzan con ustedes, póngale. Estas son las empresas grandes o gasolineras grandes o Electra o tales supermercados. Pero es que discúlpenme, después se van a ir a meter a cada truchita, como dicen en el pueblo, porque ya va a ser una descomposición social. Totalmente. O sea que esto va en aumento, tiene que pararse. Por el bien de todo, por el bien de un país, o sea, sin sectarismo, sin egoísmo, o sea, y con sensatez, o sea, nos falta lo que tú dices, o sea, esa frasecita que está por todos lados, pero igualmente a nosotros como empresarios nos preocupa o sea, como empresarios, y a dónde está después de, qué es lo que va a suceder, o sea. Y lo que pasa es que no es que lo tenemos claro. Nadie lo tiene claro, tú lo tienes claro. No, yo no lo tengo claro. Yo no sé si hoy, bueno, no quiero ni decirlo, lo que me puedo imaginar, si se descompone esto, o sea, si se descompone esto, comienzan con saqueos, pero ya después es una situación que tiene que pararse, pero no se tiene, es como el papá, como uno de padre o uno de hijo. No, la situación no es que hoy te voy a pegar una macaneada para que tengas miedo mañana y no lo vuelvas a hacer. A veces, ¿cuál es la reacción? No, lo macaneaban ahora y más iba a la calle. Totalmente. A jugar una potra o ir a ver una novia. Más lo hacía. Yo creo que, pero sabiduría, talento para resolver estos problemas. Una estadista. Se necesita alguien que nos una. Y yo creo que en cada sector hay personas. Cada sector tiene, bueno, de hecho, por eso yo insisto que hay sectores. Acá, ¿cómo camina el canal? Como todos los días preparamos estos programas. Cada quien en su ámbito, ¿verdad? Tenemos energía eléctrica al día, se pagan los servicios públicos, se pagan impuestos, se pagan los salarios. ¿Cómo? O sea, por una administración buena. Tiene que ser buena porque si no nos caemos. Y eso que estamos probados de administrar en crisis, que ahora es lo que les toca también a ustedes, o siempre les ha tocado administrar en crisis, eso no puede ser. Muchas veces nos ha tocado. Entonces yo creo que ese es un problema grave que se tiene que resolver. Pero llama la atención que no están convocados estos diálogos que se están. Imagínense que no hemos terminado de salir del problema maestros, médicos. Ya entramos a esto de la carga pesada, del transporte de carga pesada. Ya se viene, y eso es que los políticos están en la banca. La agenda política hondureña está paralizada. Cuando estos políticos decían levantarse e ir nuevamente al ruedo, otra crisis, o sea, no podemos estar así. Hoy la crisis que estamos viendo son crisis sociales. Maestros, médicos, carga pesada, desabastecimiento de combustibles, puede venir un desabastecimiento de alimentos, muy bien. Pero a todo esto, los políticos están observando el panorama, no se meten. Porque el político tradicional en Honduras, para temas sociales, no se mete. Cuando es conflicto de que, miren, necesitamos un nuevo tribunal, necesitamos una papeleta, necesitamos una cédula de identidad nueva, que no nos roben elecciones, necesitamos presupuestos para eso, ahí sí son gallos. Pero cuando les toca a los políticos resolver los problemas de salud, de educación, de seguridad, de garantizarle a usted seguridad jurídica, de garantizarnos a nosotros la libertad de expresión, que no maten periodistas, ahí no se meten. A todos por parejo, Alan. Es que no solamente, y ese es uno de los grandes, o sea, nosotros ya volviéndonos observadores de lo que está sucediendo y un poquito entrar en el análisis político, social de Honduras, eso es lo que no estamos viendo, o sea, que todo lo que se observe sea para el bien de todos, o sea, tú tienes que estar, vuelvo y repito, la delincuencia hay en todos lados, sí, y es la que a nosotros nos preocupa. Y que se esté confundiendo estas tomas, que tendrán sus razones, con que son ellos mismos los que vandalizan, yo creo que sería cometer un error. O sea, yo lo separaría. O sea, una gente se ve auténtica, o sea, que está reclamando, que ni siquiera anda con capucha ni nada. Pero al lado de eso están estas celulitas esperando ver la manera en Río Revuelto pescadores, o sea, en Canal de Pescadores, en hacer eso. Y eso es lo que realmente al final es lo que daña. Porque eso es lo que te paraliza, eso es lo que ahí es donde tú y empezás a descomponer todo esto, pudiéndolo resolver.
pero con imaginación, o con buena imaginación, o con inteligencia, o con sabiduría. Ahí estamos viendo con esto de los maestros y el tema de salud, que a veces hay chispazos como que pueden salir. A veces hay chispazos porque es diferente, todos son esquemas diferentes. Con lo de transporte ayer supimos, no hemos visto el comunicado formal, lo escuchamos de que está resuelto. Igual usted tiene sus reservas, yo tengo mis reservas, porque acá una cosa, esto son apagafuegos, y yo tomo su criterio ahí, su terminología, son apagafuegos, esto no resuelve problemas nunca, ¿sabe por qué? Que esto es algo grave, porque aquí muchos viven de la crisis, muchos viven de las revueltas. Pero qué lástima, qué mal los hondureños. Sí, mira, acá no les importó, y sobre todo, y ahí meto a la clase política, pero también hay otros sectores que viven de la crisis y eso no puede ser. Me parece grosero, me parece grosero. Es grosero para un pueblo que nos va a costar salir de esto, Alan. O sea, va a ser duro, pero aquí estamos nosotros. Vuelvo y repito, yo represento a los gasolineros, al empresariado. No es un empresario grande, no, nada que ver. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí estamos abanderados por compañías, pues un par de ellas transnacionales y una local, pero necesitamos el apoyo, necesitamos ser escuchados también y aclararle también pues a la población y de que nos respetemos, pues, o sea, a mí me preocupa mucho, las inversiones son fuertes, lo menos que podemos estar ahuyentando a un sector empresarial que le ha dedicado mucho esfuerzo a esto, porque eso no traería nada bien. O sea, esto nosotros lo que damos es un servicio a la población. Sin combustible tú no te mueves, o sea, sin combustible tú no te hubieras podido trasladar de tu casa para acá. Ajá. Eso por un ejemplo, ese foco la mitad es combustible. O sea, si todavía tenemos una matriz aquí energética que es 50 y 50. Todo es combustible hasta el momento. Ojalá que vayamos sustituyendo en algún momento dado estos hidrocarburos por otro tipo de energía, pero actualmente dependemos del combustible. Lo que sucede es que no es como este bote que tú lo ves, ¿verdad? Es uno de los productos que tiene esa curiosidad. Tú lo más que puedes lograr es olerlo. Pero de ahí el resto es imaginado, muy poco, pero tan importante porque es la sangre de la economía de cualquier país, no solamente la de este. Y cuando tú ya entras en eso y estos sectores equivocadamente, digo equivocadamente porque afecta a todo el mundo, el combustible lo necesita el que anda haciendo las tomas, el que está produciendo, esta gente que se tiene que trasladar de un lado para otro, ambulancias, gobierno, periodistas, todo el mundo necesita el combustible. Para hacer lo que quiera, o sea, para hacer lo que desee. Y en esa línea, pues por supuesto que se ha generado paranoia en los últimos días, en las últimas horas, y hemos visto una reacción, porque como este pueblo está en zozobra desde lo mínimo hasta lo más grave, hay zozobra. Me ha impactado, bueno, el otro día he tratado de que no me impacte. Que no te afecte. Sí, que no me afecte, porque soy periodista y ya he visto esta crisis en otras ocasiones. Veo como la gente a las 12 de la noche cargando combustible. Haciendo cola. Unas filas como de 60 o 100 vehículos promedio en cada gasolinera. Entonces, o sea, salí, hice el reporte, de hecho, pero en eso reparé que mi tanque andaba menos de la mitad. Entonces yo, bueno, llegué a una gasolinera, estaba totalmente vacía, y me dijo el amigo del bombero, más bien hágame promoción, hombre, que venga para acá, que acá está vacío, ahí por el INFA. Ajá. Ahí por el INFA. Entonces cargué tranquilo, pero me gustaría que me contara cómo lo están viviendo ustedes, desde esa perspectiva de, ¿estamos abastecidos o no estamos abastecidos? Mira, para hoy y para el resto del fin de semana? Combustible hay, o sea, en las terminales tenemos combustible, porque vuelvo y cito otra vez la ley obliga a tener 22 días de inventario.
Entonces el suministro no, o sea, si hablamos de que si tenemos combustible, sí tenemos combustible, pero estamos teniendo el problema de transportarlo, de que llegue a las estaciones de servicio. Yo he visto algunas manifestaciones de las compañías de que no nos preocupemos, que el combustible, y en efecto, ahí viene, pero a vuelta de rueda hay tomas, hay paralizaciones, y todavía tú sientes, igualmente yo no quiero alertar a la población porque entra en un pánico que se vuelve después un efecto dominó y ves lo que tú ves el otro día. Pero es real, o sea, aquí fácilmente en Tegucigalpa de las 100 gasolineras, fácilmente la mitad no tiene combustible. Fácil, o sea ¿De nuevo? Hoy, hoy a esta hora. Bueno, pero hoy digamos. Hoy. Bueno, la mitad de la gasolinera. No sé cuándo sale el programa, pero todavía puedo mencionar la hora. Pero nos están diciendo que acá nos ven en diferentes horarios, digamos. Nos están viendo en Europa, en Estados Unidos y acá localmente. Pero, por ejemplo, hoy, la mitad de las gasolineras en la capital no tiene combustible. No tiene combustible. Y es cierto. Yo no... Y no es que quiera igualmente, o sea, ni alertar a nadie, porque el combustible ahí está en las carreteras. O sea, no es que no tenemos o porque no en las terminales no nos quieren ver, no, ahí está. Lo que pasa es que están tomadas las carreteras, el sur está todavía a estas alturas. Yo venía recibiendo reportes de que ahí vienen. Hay algunas que están saliendo en las redes sociales, que aquí tenemos combustible y tal, porque lograron transportarlo a un horario, o se la ingeniaron y vienen del norte o ya estaban en carretera del norte, y como Durazno se despejó ayer, pues lograron entrar. Las que estaban detenidas ayer lograron entrar, pero hoy si no se mejora la situación de las tomas y el tránsito del combustible, la crisis va a incrementarse. Y no solamente Tegucigalpa, toda la zona oriental está desabastecida también. Olancho está en graves problemas de abastecimiento. Y estamos hablando del sector agrícola, o sea, la industria. Esto va a tener un efecto si no se toman cartas en el asunto. Muy bien, si continúan los bloqueos hoy, si continúa el bloqueo este viernes, este fin de semana, ¿para cuánto tenemos? Mejor ni sigas a la encuesta. Ojalá que no, Dios quiera que no. No, lo que pasa es que es parte de la probabilidad. Mira, como está viniendo a cuentagota, entonces va a haber ocasiones que puedan dejar, pero se va a sentir fuerte. Si nosotros no tenemos, los gasolineros, si bien las terminales tienen que tener para 22 días, pero las estaciones de servicio lo más que tenemos son para 48, 60 horas. Dependiendo qué tanto tengas tú en los tanques, ¿no? O sea, es porque los tanques están limitados, son de 5.000, 8.000 o 10.000 galones, dependiendo de la gasolinera, pero lo que tiene ahí en sus depósitos normalmente es para 48, 60 horas. Si deja de fluir el tránsito, el tráfico de combustible, se para. Ok, ¿y cuál es la recomendación de ustedes como sector para la población que nos ve hasta ahora? ¿Qué le recomiendan ustedes? ¿Qué debería ser lo ideal? Mira, es compleja porque nosotros igual respetamos que si la población se manifieste, haga sus acciones, las que ellos crean pertinentes, pero también tienen que estar conscientes de lo que va a representar eso, o el impacto que va a tener. O sea, vuelvo y repito, va a llegar un momento en que no van a tener nada que parar porque no va a haber vehículo que bloquear. Mira, bueno, yo estoy bloqueando, ¿y a quién voy a bloquear? Si no va a haber carro que bloquee porque el carro ocupa, o sea, esto y todo en sin número. Esa gente que anda igualmente tiene familiares, mueve todo, o sea, para irse más directo. Ambulancias, ayer tuvimos un problema en la salida del Olancho de una mujer embarazada, casi pare ahí y no podía salir, con niños de 2, 3 años sin comer todo el día. Entonces hay que verlo
Y esto del combustible hay que analizarlo bien, porque va a afectar, si sigue así, va a afectar como a todos los sectores, a todos. Ok, ¿al gobierno qué le recomienda? Más que al gobierno, a estos sectores o a estos políticos, porque tampoco yo quisiera sectarizarme ni inclinarme para un lado ni el otro, porque entiendo políticos a estos sectores igual, que sean más, tú dijiste la palabra ingeniosos, que sean más propositivos, que veamos la manera de salir en este proceso que venimos sufriendo hace muchos años, hace mucho tiempo. Los empresarios aquí estamos, o sea, por lo menos lo que nosotros representamos, lo que particularmente yo represento, para apoyar, o sea, para apoyar a cualquier sector, a cualquier, inclusive, lógicamente, al gobierno, a las personas que están sentadas ahí, pero que vayamos de la mano juntos, que seamos más creativos para resolver problemas, que llamen a la gente que realmente esté involucrada y con el deseo de resolver las coyunturas. Yo soy empresario, o sea, no tengo la experiencia política, o sea, yo tengo la experiencia de empresario y lo que yo estoy sintiendo es inclusive hasta el temor de la gente que trabaja y que colabora con nosotros, pues, con nosotros. Nosotros tenemos directamente alrededor de 5.000, 8.000 empleos, generamos a nivel directamente, y eso al multiplicarlo pues por 4, por 5, estamos hablando de que indirectamente 40.000, 50.000 personas. Esas son familias también, o sea que no deberíamos de descuidar y estamos dispuestos pues a apoyar cualquier cosa que sea sensata, o sea que esté para orientada a resolver la problemática en la que vivimos, no a generar crisis, al contrario, tratar de evitarla. Y eso es lo que puedo yo, o sea, pedir. El gobierno actual tiene que ser más proactivo, más ingenioso, menos verticalizado. Mira, eso es bien importante mencionarlo. Nosotros veníamos de un par de gobiernos que eran bastante horizontales, o sea, teníamos, empezando con el presidente Manuel Zelaya, algo interesante que él hizo, y no por mencionarlo, sino que sí, fue la realidad. No, un referente. Él como referente, él prácticamente aplanó, o sea, lo hizo horizontal y no era tan complejo ni tan complicado. Y te lo voy a hablar como sector, llegar ahí. O sea, tú podías tener conversaciones, era mucho más fácil, mucho más ágil. Bueno, pasó lo que pasó, lastimosamente. Vino otro gobierno, el de Pepe Lobo, que intentó hacerlo igual, muy parecido. Fíjate que tenían estilos muy parecidos. Como te digo, yo, sin inclinarme ni un ni el otro partido, claro, pero era muy parecido en circunstancias diferentes. Pero viene este gobierno y se verticaliza, o sea, y ahí tú ya no puedes, no llegas, se hace difícil a los gremios llegar, porque y uno termina de entender porque la escuela de donde viene es prácticamente militarizada, pues, o sea, eso es jerarquizada, y es donde está el mandatario, y de ahí viene toda el general de división, así lo veo yo, como el mayor, el capitán. Entonces, nosotros que somos los soldaditos, por decir algo, no podemos hablar ¿cómo tú vas a hablar con el mayor si no le dices primero al capitán? Entonces no hay manera, y eso es lo que hemos sentido nosotros como sector privado, o por lo menos nuestra, que ha sido una gran debilidad de este gobierno, que como es tan cerrado,
solo está alrededor de sus asesores más inmediatos, y mucha información que le llega al presidente no es la correcta. No es la correcta, y es importante que él lo sepa, porque si él recibiera la información correcta y a tiempo, muchas de las cosas que estuvieran pasando ahorita, independientemente del origen de todo esto, estuvieran resueltas. Muchísimas. Pero no se dejan, no lo dejan a él. Por lo menos lo que nosotros hemos intentado. Mira, esta asociación tiene más de 60 años, acabamos de cumplir 60 años. Primera vez en todo desde su inicio que nosotros como asociación no nos hemos sentado con el presidente de la República. Primera vez. Siempre, por lo menos en los primeros 6 meses, nos recibían. Por lo menos una vez. Y lo que ha sucedido ahorita es terrible. Y sé que con otros sectores ha sucedido lo mismo. Entonces todo esto ha creado una incomodez, porque tenemos a nuestros representantes. O sea, nosotros somos COEP. O sea, nosotros estamos dentro del COEP. Sí. Pero no necesariamente los que están. Yo actualmente estoy de asesor en el COEP y esto lo he manifestado. No necesariamente los que están conocen y saben el sentir de estos empresarios que estamos a un nivel diferente, y se les hace difícil traducírselo o decírselo al presidente. Muy parecido a las cámaras. La Cámara de Comercio, igual, sucede lo mismo. Y somos parte de la Cámara. Y no es que no tengamos gente bien intencionada, pero no todos los sectores, o sea, aunque estemos ahí, las cabezas o las personas que están normalmente sentadas en las mesas como juntas directivas no son verdaderos interlocutores de otros sectores. Entonces, cuando tú tienes eso o cuando sucede eso, ¿qué es lo que haces? Te vienes y llamas a sectores. Yo no estoy en contra del COEP, si yo soy parte del COEP. Sí, claro. Pero difícilmente las personas que están ahí y que sí tienen algún contacto con el presidente le van a manifestar lo que yo le pudiera manifestar directamente al presidente, respetando igual siempre a lo que yo pertenezco. Y eso, créeme, en gran parte es lo que ha hecho que este gobierno lastimosamente esté como esté. Si pudiera él, si se acercara más, si bajara de escalones y buscara a la gente, no para crear conflicto. Nosotros nunca vamos a tener conflicto. Yo no voy a tener conflicto con la Cámara. Seguramente me van a escuchar y me van a regañar, pero somos parte del mismo, somos parte de lo mismo. Y ellos no se van a molestar. Y de hecho nunca se han molestado, pues. Si no te digo yo, pues si nosotros hemos tenido acercamiento, ¿qué tal? Pero aquí un ministro, por ejemplo, que tú tengas el acercamiento con el ministro, tú le dices, podemos hablar con el presidente, y te dice, no, si aquí estoy yo. O sea, yo soy, y aquí es el único, y si te portas mal, te vas a la subsecretaría, ¿va? Y si no, también en la subsecretaría, ya después no te dejan pasar de lobby. Entonces es un asunto, es complejo. Por eso están como están, me quedo con eso. Mira, de verdad no tenemos una ley de comercialización de combustibles, que yo creo que es el único país en Latinoamérica que no la tiene. Aquí es terrible. Hay una creación se creó la Secretaría de Energía, por ejemplo, hace un par de años, a finales de 2017, y todavía no hay subsecretario de hidrocarburos. Y ya vamos a cumplir 2 años con esa Secretaría de Energía. Y el sector, nosotros, o la industria en general, porque voy a incluir el resto, no tenemos con quién hablar. No tenemos. Entonces, claro, todas estas cosas, cuando se dan estas crisis o estas cosas, tú no sabes y empiezas y te desesperas y empiezas a llamar por acá,
Porque de una u otra manera tenemos ciertos contactos y tal, pero al final resulta que son todos y no es nadie. Bueno, vamos a estar pendientes de ver cómo evoluciona. Espero poder tener otra oportunidad de platicar con usted y con el sector. Y ya que si el presidente no los recibe, pues acá sí los recibimos. Así que, muchísimas gracias. Así que, qué gusto, ingeniero. Un placer.